¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Disculpen, es que no es mi celular. No, Marisol, apenas nos estamos conectando, es que no servía mi internet. Por eso. Ay, yo pensé que ya estaban empezando la clase y no escuchaba nada. No, por eso. A ver, vamos a iniciar rápido para poder avanzar el tiempo que me tomé de poderme conectar. Bueno, la clase pasada vimos lo que era el benchmarking, bueno, los pronósticos, el benchmarking, la elaboración de presupuestos, la programación lineal como parte de las técnicas de planificación para los futuros, o en este caso para pronosticar o para herramientas para poder trabajar a un determinado momento en la empresa que ustedes generen, ¿no? Y ya se podía trabajar bajo esos estatutos y con esos métodos para que les ayudaran a poder posicionarse y poder trabajar de alguna forma más efectiva, ¿no? Como ya vimos, esa parte era la parte esencial o las partes esenciales para tener una idea de cómo se podía trabajar con estas herramientas. Ahora vamos a ver lo que es la dirección por objetivos, la DPO. La dirección por objetivos se emplea o se trabaja para que los empleados y los encargados o gerentes de las tiendas, o en general el gerente o el director, puedan determinar las metas concretas. Ya digamos, si tú eres una empresa un poco más consolidada y un poco más grande, ya trabajas encargas tú a otras personas que se encarguen de generar los procesos y trabajar administrativamente. Entonces ya como tal ya hay un departamentos que se encargan de ciertas áreas. Entonces esas áreas se encargan de desarrollar y trabajar bajo una estructura, y ellos mismos determinan cuáles son los objetivos que se plantean. Como vimos en las anteriores diapositivas, el escalafón de trabajo, ya las áreas son las que se encargan como tal. Ya lo habíamos desarrollado, ya lo habíamos visto un poco más general, pero aquí ya es como tal las áreas que se encargan de realizar las dinámicas. Entonces es importante que en este caso veamos cómo se trabaja. Por ejemplo, bajo este estatuto que estamos viendo, el ejemplo que les puse de la misión y las promesas y las metas, perdón, y los objetivos, digamos, a partir de ahí ya se empieza a ver cómo los encargados y cada área se plantea objetivos y se plantea cómo van a desarrollarlos. Entonces ya como aquí ya lo vamos a ver un poco más desarrollado,
y un poco más específico para que ustedes ya tienen la idea, entonces ya no hay tanto problema en ese aspecto para que ustedes lo tengan más a detalle. Como tal, esta es una filosofía, entonces se centra en 4 puntos, que es la especificación de metas, la toma de decisiones, el plazo explícito y la retroalimentación del desempeño. Ahorita vamos a leer la diapositiva, pero nada más es como a grandes rasgos les explico para poder avanzar un poco más. Como tal, es importante que lo tengan ustedes en cuenta, ya que, por ejemplo, si ustedes están en una empresa ya que tienen encargado o que tienen algún jefe y que pueden ustedes ya desarrollar esas metas para poder generar un trabajo ya más en orden, ya más con una filosofía un poco más enfocada a desarrollar y los objetivos que tengan ustedes planteados, ya sea para el mes, para el semestre, para en general el tiempo que ustedes determinen en su área o en su proceso, ¿no? En este caso, digamos que es importante que ustedes también siempre tengan en cuenta que cuando ya llegan a esos niveles, ya las áreas son las que tienen que desarrollar ciertos objetivos y donde se puede plantear cómo se va a trabajar y en base a qué se va a determinar ese trabajo. Entonces, siempre es importante tener desarrollado esas partes para que puedan ustedes también, en un determinado momento, por ejemplo, les puede funcionar a ustedes para pedir un aumento de sueldo, digamos, ¿no? Si ustedes tienen, en este caso, objetivos muy específicos dentro de su área y los desarrollan día a día o no sé, cada una vez a la semana, pero se van desarrollando esos procesos y también en su día a día, pues al final del día pueden ustedes determinar, ¿sabes qué? Como una herramienta de, de testigo, desarrollar el jefe o con el dueño o con quien sea. Mire, hemos hecho esto en base a esto, el objetivo era este, y se logró por esto, por esto, por esto. Entonces, siempre es importante tener estos objetivos planteados, ya sea para dentro del trabajo y como meta personal, pues, ¿no? Para que ustedes también puedan, ya en dado caso, usarlo como herramienta para decir, mira, mi trabajo fue basado en esto. Muchas personas, por ejemplo, ahorita, un ejemplo, las personas que meten en sus currículums cierto tipo de trabajos que tal vez no tengan la relevancia que podría tener, no sé, un trabajo directivo, pero tienen un trabajo administrativo general, digámoslo así, pueden meter ese tipo de objetivos como parte de su desempeño dentro de una empresa y es importante que ustedes lo vayan también midiendo porque lo pueden medir. Entonces, siempre que lo tengan como bien fijo y la meta muy clara, también les puede funcionar para poder ustedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis objetivos eran estos, trabajé de esta forma y se lograron tales cosas, ¿no? ¿Por qué es importante siempre tener ese tipo de objetivos o de metas? Porque al final del día les va a contabilizar a ustedes este tipo de directrices les ayuda bastante. Hay otras formas, pero esta es como una de las más relevantes y que les puede ayudar a ustedes a crecer dentro de la empresa o a la empresa misma, pues, ¿no? Les va a ayudar, les va a servir, porque así la empresa ya se genera y trabaja bajo ciertos estatutos. A veces hay tareas, por ejemplo, muy X que pues, dentro de la empresa que se tienen que hacer, pero si tú lo haces diario y no le pierdes el tiempo, puedes avanzar. Permítame un momento, permítame.
Perdonen, disculpen, es que... bueno, entonces, siempre puede funcionar esto Profe, como... Mande. profe, disculpe, ¿puede acercar su diapositiva? Es que la veo muy borrosa y quiero tomar apuntes. A ver, ahí está. Gracias, gracias. Ok. Entonces, como tal, los objetivos les van a ayudar a ustedes tanto en lo personal como en lo profesional. Siempre es importante tomar este tipo de base de metodologías que les ayuden a desarrollarse, ya sea dentro de la empresa o en su vida misma. En este caso, ya como tal, se plantea una filosofía para las empresas para trabajar mediante objetivos en las áreas administrativas o de gerencia, por ejemplo, y con los empleados. Entonces siempre es importante desarrollarlas de acuerdo a esta parte. Aquí hay puse una cita de Robbins y Coulter. Aquí la dirección por objetivos es un sistema de administración en que los empleados y sus jefes determinan las metas concretas de desempeño. Se revisan periódicamente el proceso hacia tales metas y se distribuyen las recompensas de acuerdo con progreso hacia tales metas y se distribuyen las recompensas de acuerdo con ese progreso. Como les decía, aquí puede haber varias formas de analizarlo y de implementarlo. Una que dentro de su área, digamos, ustedes tienen una tarea tal vez un poco repetitiva. Entonces, ¿sabes qué? Encontré un método para hacerlo más rápido y me ahorro 5 minutos. Esos 5 minutos al día, a la semana se hacen, no sé, 2 horas. De esos 2 horas que me ahorré, al mes se hacen, no sé, 3 días. De esos 3 días que me hice, al mes se hace tal, y ya vas desarrollándolo conforme al trabajo que tú vayas haciendo. Ahí ya empiezas a generar tú ya un progreso más específico y los jefes o las áreas que representen las gerencias o las áreas de dirección ya toman en cuenta como que tú sí estás generando un progreso y lo estás midiendo. El detalle aquí o el detalle en las empresas es medir el rendimiento. Entonces ya no es medir las ventas y esa parte, sino es el rendimiento del empleado. Como tal vez tú no tengas injerencia en las ventas, pero sí puedes tener injerencia en la producción o injerencia en el desarrollo de alguna tarea o X o Y. Entonces eso ya les ayuda a ustedes a tener las formas de desarrollarse dentro de la empresa. Como tal, ya les había comentado que eran 4 puntos importantes o 4 puntos relevantes, que son los que se toman en cuenta para poder trabajarlo. Ahora, es importante que también ustedes sepan cómo implementarlo. De alguna forma, en algunas empresas sí se puede implementar, en otras no. Por ejemplo, este punto, digamos, si tú lo trasladas a una empresa pequeña, tal vez sabes que si tienes un empleado o 2 empleados o eres tú solo, pues poner tareas así específicas, digamos, tal vez en generar el inventario, ¿no? Pues al día voy a dedicarle 1 hora a generar un inventario. Ahora, ¿sabes qué? Voy a hacer la limpieza, tal. Y haces un checklist de todas esas actividades y al final la vas sumando, tal vez en un Excel o en una hoja ahí en tu WhatsApp, puede ser hasta eso. Lo pueden automatizar y eso les ayuda a tener una idea más específica de cómo se puede trabajar y cómo lo pueden medir y lo pueden desarrollar. La cuestión aquí es implementarlo de una forma pues tangible y que les sea funcional tanto a ustedes en una empresa pequeña o en una empresa grande. Bueno, esa es mi concepción y tal vez esa parte pues, les pueda ayudar a ustedes a generarlo ya más específico, o sea, desarrollar como ciertas implementaciones que les ayuden a crecer en su empresa, ya sea con estos objetivos que considero que son los más relevantes o los puntos que les pueden ayudar a generar un cambio dentro de su empresa, su filosofía de empresa o dentro de su trabajo, ¿no? Ya sea personal o de su empresa, ¿no? Como ustedes vean. ¿Alguna duda hasta aquí con esta diapositiva? Permítame. No, profe. Ok. No, profe. Ahorita al final paso lista porque para avanzar un poco más y ya. Como tal, el DPO es un método de planificación y control administrativo, es lo que veníamos viendo. Se desarrolla por Peter Drucker y en su libro Practice of Management, y ya él desarrolla toda esta teoría. De ahí se hace otra que se genera un enfoque distinto por Douglas McGregor. Él retoma lo de Drucker y hace unos pequeños ajustes.
La cuestión aquí es que ustedes de alguna forma tomen estas filosofías y le den un enfoque un poco más aterrizado a lo que hacen en su empresa. Por lo regular en publicidad le dicen tropicalizar, o sea, adaptarlo o a generar algo que sea medible en su empresa. ¿Por qué es importante tenerlo medible en su empresa? ¿Por qué es importante tenerlo en su empresa? Porque al final del día hay empresas que, por ejemplo, lo pueden tomar en cuenta y adaptarlo, empresas que donde sí se puede generar y donde sí se puede aplicar, y empresas donde no, de plano pues hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces ustedes tienen que revisarlo como cada punto de vista o cada detalle a considerar. Por ejemplo, en el caso de Drucker o en el caso de Douglas McGregor, aquí el detalle o la diferencia es el cumplimiento de los objetivos. Ahí cómo se implementa y cómo se generan, nada más son detalles, pero en general estas son las dos como plataformas o las características que desarrollaron de DPO. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hemos visto en las anteriores diapositivas de más o menos cómo se trabaja la gestión empresarial y cómo se desarrolla. Aquí ya es un poco más específico. Por lo regular, si tienen, por ejemplo, tareas manuales o tareas como muy específicas a considerar, es importante que lo chequen. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en alguna empresa o tienen ustedes como un checklist de actividades que realicen al día o un seguimiento? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Les voy a enseñar uno que tengo de ejemplo de WhatsApp para que vean cómo se trabaja uno de un checklist. Ese es uno de reparto, pero de camiones de entrega de mercancía. Permítanme, ya se los enseño. Ya no me deja a mí presentado.
Esta es una bitácora de ventas por teléfono de Abarrotes La Soledad, por ejemplo. Es lo que se entrega al día de pedidos. Aquí ya se lleva como el pendiente de cuántos se entregan, cuántos se envían antes de las 12 del día. Por ejemplo, aquí son es un lapso de todo el mes de agosto, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, se empiezan a tomar, todo eso se toma a diario porque al final del día se hace un archivo general de cómo se trabaja punto por punto. De aquí se hace un cuadro donde se trabaja, digamos, se genera un archivo donde se sacan todos los envíos que hacen durante el día y se sacan cuántos hacen al mes o en general al año. A ver si lo puedo enseñar. Y con ese ya se plantea un objetivo para que la empresa o las áreas puedan decir, ¿sabes qué? Necesitamos 5 camiones, porque ahí venden muchas abarrotes, entonces venden mucha mercancía a granel o en general ya son toneladas y son muchas cosas que se tienen que mover. Entonces es necesario que tengan ahí, por ejemplo, cómo se puede medir el rendimiento de los camiones, el rendimiento de los choferes, muchos detalles que tienen que estarse como revisando en día a día. Entonces siempre es importante que ustedes... Aquí están. Bien, como ustedes pueden ver, aquí viene, eso es lo que se vende por, digamos, se hacen envíos durante el mes de diciembre del 2021. Aquí en diciembre del 2021 se enviaron 398 pedidos de la vendedora de Lourdes. Ella nada más envió 398 pedidos. Ana envió 540, Iraí se envió 463 y Estela 364, por ejemplo. Son las vendedoras de un área. Y ahí se toma, en total se enviaron 1,765. Entonces, lo que se plantea aquí con digamos, informe o reporte de actividades es cuántas ventas se hicieron durante ese mes, cuántas ventas llegaron, a qué tipo de cliente, que es hoteles, pizzerías, tiendas, comercios. Aquí lo dividen, pues, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden generar un reporte de eso y ya al final del día se plantea como un objetivo, por ejemplo, de aquí sale, ¿no? ¿Sabes qué? Pues el objetivo es que Ana, por ejemplo, venda 600, ¿no? Que Lulú llegue a los 500, porque ya vimos que sí llegó a casi los 400, no hay problema. Entonces ahí, por ejemplo, es buscar esa parte, que las vendedoras vayan creciendo, que tal vez, digamos, aquí, si nadie, por ejemplo, en sal varios, que esta vendedora venda más de sal, ¿no? O que, por ejemplo, en este caso, pizzerías, Ana venda más pizzerías, que no vendió pizzerías. O que, por ejemplo, cafeterías que vendan más cafeterías. Entonces es importante como esos detalles para que lo vayan viendo ustedes. Ahorita eso es como un detalle nada más de un reporte, ¿no? Un ejemplo de un reporte que les pueda ayudar a generar objetivos. En este caso, yo les enseñé un reporte de cómo se generan objetivos para poderlos plantear en las áreas directivas, por ejemplo, o con los gerentes, de decir, ¿sabes qué? Necesitamos otra vendedora porque nos estamos quedando cortos, por ejemplo, no sé, en ventas de despensas, ¿no? Un ejemplo, o ventas en general. Entonces, siempre es importante llevarlo a cabo, a ya implementarlo en algo. En este caso ya es como tal, es una tarea de todos los días. Si se dieron cuenta, venía por mes. Entonces, por ejemplo, todo es mes de diciembre, viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta agosto, creo que, o septiembre, hasta octubre. Hasta octubre viene. Y septiembre. Septiembre viene. Entonces, pues es importante siempre tenerlo en cuenta para poderlo trabajar y poderlo desglosar. Y también, pues apoyarse en esta información para llevar a cabo, pues no sé, por ejemplo, si quieren pedir un aumento de personal, si quieren pedir en el área
pues más material, un equipo de cómputo, no sé, lo que quieran dentro del área o personal, pues, ¿no? Ya sea un aumento de sueldo o prestaciones o lo que quieran, días de vacaciones, no sé. Les puede funcionar para ese tipo de cosas. Entonces, ya como tal, estas implementaciones que vimos, ya aquí ya es una implementación tal cual, ya llevada a cabo y hecha, pues, ¿no? Bajada, aterrizada. Pero ustedes la pueden llevar para objetivos, pues la pueden aplicar para lo que ustedes consideren más relevante, ¿no? No sé si les quedó alguna duda, quieren checar algo o repetimos un poco, nos paramos aquí y nos especificamos en algo. Si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, adelante, los escucho. Profesor, tengo una duda. ¿Una bitácora es igual que un checklist? ¿Escuchan, compañeros? No, ya me escuchan. Sí, ahí se escucha. No, el checklist, por ejemplo, y la bitácora es distinta. Lo que les enseñé ahorita es una bitácora llevada de WhatsApp a Google, ¿no? A la hoja de cálculo de Google y si ya aplicada como tal. Ahora, lo que tú vas a hacer en un checklist es nada más de recabar la información de las actividades que se hace durante el día y lo que el complemento que tú debes hacer, por ejemplo, si tienes una empresa o quieres hacer un checklist, es agregarle cómo medirlo. Por ejemplo, ¿sabes qué? En el día de hoy se hicieron 10 actividades, ¿no? ¿Cuántas sí se hicieron y cuántas no se hicieron? O sea, que se cumplieron tal cual a cabal. ¿Sabes qué? Se hicieron esta y esta, y se implementaron de esta forma, ¿no? Ahora, como tal, como lo que les enseñé, es importante llevarlo más específico, más a detalle, porque al final del día les entrega información o les da información relevante para la empresa. ¿En qué sentido? Pues ya tienes algo donde medir, por ejemplo, a ese equipo de ventas o el equipo de producción, el equipo en general. Tú ya puedes ahí medir a las personas, ya sabes cómo los vas a medir. ¿Sabes qué? Esta persona sí vende tanto, esta persona no vende tanto, esta persona vende así, esta persona vende allá. Como información relevante, pues, ¿no? Para poder tú trabajar. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Pero bueno, tomando la respuesta, no es lo mismo un checklist que una bitácora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, alguien que haya trabajado con bitácoras o con checklists de actividades, que nos pueda platicar un poco de lo que ha hecho. Yo sí, profe. A ver. Sí. Nosotros, por ejemplo, llevamos el checklist para, por ejemplo, las capacitaciones a empleados. Como objetivo, a veces nos marcamos capacitar, no sé, ¿no? A 60 empleados administrativos y y le damos un seguimiento, ¿no? Para esto, obviamente, revisamos el checklist y ver los avances y todo eso. Y al final, o sea, para empezar primero, pues se le invita, ¿no? Es todo un proceso para implementar cursos de capacitación a empleados. Y de esos cursos, obviamente, va a haber una ponderación, ¿no? Vamos a ver cuántos empleados asistieron. Obviamente, un curso dura aproximadamente 5 días. Entonces, vamos viendo, ¿no? ¿Qué avances hay? Y nuestra meta o nuestro objetivo es que al año se implementen de 3 a 5 cursos
de capacitación. Entonces, al final del año, pues vamos a checar, a ponderar de qué avances tuvimos, ¿no? Y en base a eso vemos si se logró o no el objetivo. No sé si tenga que ver con lo que usted comenta. Gracias, profe. No, sí, la verdad es que al final del día es eso lo que les da un objetivo y ya es, como tal, como dices, ya les puedes ponderar ahí y en eso evaluar. Al final del día, pues sí, son dinámicas tal vez distintas, pero pues la idea es la misma, ¿no? Generar ahí mediante esos procesos un objetivo que te ayude a, pues decir, ¿sabes qué? Ya hicieron tantos cursos, a tantas personas, se aplicaron de esta forma, sirvieron para esto, cosas de ese tipo que te ayuden a medir un poco en esa parte. Como tal, y como les venía diciendo, es importante que siempre ustedes midan lo que están haciendo, vayan viendo, ya sea, les vuelvo a repetir, en su vida personal o en su vida profesional, para que puedan ustedes, a veces no medimos, no cuantificamos y no podemos tener una idea de cuánto se hizo. A veces, pues hice ejercicio 3 días a la semana, pero pues esos 3 días a la semana durante un mes, pues ya suman un número, un total, pues, ¿no? Entonces te ayuda tal vez o no, pero pues ya te estás moviendo, ¿no? Por ejemplo, si es ejercicio. Ahora, si es en el trabajo, por ejemplo, si hice tal actividad durante 5 días, pues ya sé que 5 días la estuve realizando. Tal vez puedo ayudarme un poco más o generar otro tipo de procesos más fáciles. ¿Sí, Darina? ¿Darina? ¿Darina? No, perdón, me equivoqué. Entonces sí es importante que ustedes lo vayan complementando, lo vayan generando y ya con eso se pueden pues ayudar a hacer objetivos más claros, ¿no? Más precisos, más formales, ya sea en el área que ustedes estén, no sé si estén en unas áreas gerenciales o si estén en áreas todavía de desarrollo, por ejemplo, de trabajo general, pues ya puedan ustedes destacar ahí en ese aspecto, ¿no? Que les ayude también a ustedes en ese sentido a crecer un poco, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver el proceso de implementación de la DPO para que ustedes lo tengan más claro. Vamos a dejarlo hasta estos puntos para que, pues, desafortunadamente no me dio tiempo terminar la clase bien, pero la próxima clase lo terminamos. Vamos a terminar estos puntos y ya paso lista, ¿de acuerdo? Los puntos que se tienen que observar o realizar son 8 puntos, que son los más importantes. La formulación de los objetivos y las estrategias generales. Los principales objetivos, el 2 es los principales objetivos de las unidades y divisiones departamentales. Ahí ya se van haciendo como lo que habíamos visto de por área, cómo se iban trabajando las estrategias y los objetivos, diferentes áreas y diferentes rubros. Lo que habíamos visto también de los gerentes y las unidades, cómo ellos desarrollan cada área y desarrollan sus propios, específicamente sus propios objetivos para poderlo consolidar y de acuerdo a eso trabajar más en forma. No es lo mismo que trabaje el dueño de la empresa, se plantea un objetivo para el área de producción, por ejemplo, a que el gerente o el encargado de producción desarrolle el objetivo. Obviamente porque el gerente o el dueño no va a tener una idea tangible o tal cual de lo que se hace o cómo se hace, ¿no? A menos que sea una persona que esté muy metida en la producción, pues sí va a tener idea de que sí se puede hacer o no se puede hacer. Por ejemplo, en las pastelerías pasa mucho que las dueñas de las pastelerías o los dueños de las pastelerías pues saben cómo hacer el proceso del pastel. Entonces ellos vienen y hacen el proceso del pastel, pero por ejemplo en donde se hacen los productos envasados, como por ejemplo las de chiles, Herbes, La Morena, todas esas empresas, los dueños pues no tienen idea de cómo se hace el proceso, ¿no? Entonces sí es muy diferente el objetivo que se plantean ellos al de una pastelería, por ejemplo, porque la dueña de la pastelería sabe cuántos pasteles se pueden hacer al día. Entonces ahí, por ejemplo, ahí sí cambia un poco, pero por el tipo de dirección que se tiene en la pastelería al tipo de dirección que se tiene en una empresa envasadora, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es muy distinto ahí en ese caso.
varía, pero por lo regular no son los mismos objetivos porque las personas no están empapadas o no tienen la conciencia de lo que se hace tan a detalle. Entonces siempre les recomiendo que también esa parte lo tengan muy, muy clara. Aquí el cuarto es cómo se fijan los objetivos entre la parte de gerencia y el subordinado o la parte de operación, pues, ¿no? Como tal, para poderlo trabajar de forma conjunta sin necesidad de tener como retrasos o detalles generales, ¿no? El desarrollo y diseño de los planes de actuación. Ahí, por ejemplo, cómo se va a desarrollar, en base a qué, cómo se va a implementar, cuáles son las medidas que se tienen que tomar, cómo se va a medir, los formatos que se deben llevar a cabo para poder analizarlo, ¿no? Como tal, la implementación, ya como, por ejemplo, la hojita esa que les enseñé del WhatsApp, todos los días se manda ese WhatsApp y se revisa, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Se mandaron tantos y ya se traslada a un Excel, ¿no? Donde ya se empieza a trabajar y se empieza a analizar. Ahí la revisión periódica, ahí pues ya en el Excel ya te da automáticamente los datos de cuántos se mandaron, cómo se mandaron, quién lo mandó, quién no lo mandó. Entonces ya tienes un análisis ya más completo y más en forma de cómo se está trabajando. Y al final, la evaluación de los resultados. Es importante ahí pues ya establecer cuáles son los resultados, cómo se trabajaron, y en base a eso, pues ya tú puedes establecer las recompensas. Aquí, por ejemplo, se establecen desde el principio. Hay empresas que pues no tienen claro ningún objetivo, nada, no tienen... Entonces, pero tú puedes ahí, pues es cuestión de que también seas tú una persona, pues más o menos, de alguna forma ambiciosa o movida, para poder tú plantear, ¿sabes qué? Voy a llegar a estos resultados. Si veo que el plano no me funciona, pues hasta ver hasta dónde podamos hacer y ya trabajarlo o plantearlo a las áreas directivas, ¿no? Ahí depende mucho del ambiente o de la persona que vaya a ser el encargado y el ejecutor, ¿no? Como tal, si tú eres la persona que lo ejecuta, ¿cómo lo vas a trabajar? ¿En base a qué? ¿Cómo vas a desarrollar esos resultados? Y cómo se los vas a presentar, ¿no? También vale mucho también esa parte, la presentación de los resultados es muy importante. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Hicimos 600 cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Si haces cubrebocas, pero no tienes ahí ni sabes cómo presentarlo, tienes el dato así, simple vista, y ya tienes un Excel ahí donde, mira, aquí está, se hicieron tantos, en base a él, con tantas de tela tricapa, por ejemplo, tantos de tela, quirúrgica, tantos de tal, tantos así, ya vas desglosando. Eso te ayuda a darle una presentación y que la gente sepa que tú tienes esos números y que te pueden ayudar, en determinado momento puede ayudar a la empresa a dar esa información, ¿no? Que es retroalimentación interna, pero que ayuda a plantearse o generar cierta información y muchos datos duros que tienes a la mano, pues, ¿no? Entonces eso no cualquiera lo puede desarrollar de una forma más a detalle, pero les va a ayudar a ustedes si una empresa o en un futuro está en una área directiva a desarrollar, ¿sabes qué? Hice tantas cosas, he hecho así, y ya, no va a haber ningún detalle en ese aspecto. Nadie va a poder refutar, oye, no es cierto que hiciste tanto porque pues, ustedes tienen el dato, ¿no? Entonces ahí sí, eso también es parte de la dinámica que ustedes pueden implementar, ¿de acuerdo? Bueno, yo ahorita les enseñé o les mostré la parte de la DPO y cómo yo lo implementé, por ejemplo, cómo yo lo planteo o cómo yo lo puedo ver desde un objetivo ya tangible, pues, ¿no? Tal cual, cómo se puede aterrizar a un área, ¿no? Ahora les toca a ustedes implementarlo a su área. Entonces, para la próxima clase, quiero que, por favor, en equipos de 3 o en equipos individuales, como ustedes gusten. En equipos individuales creo no somos muchos. Ahora déjenme ver cuántos somos. Somos 29. Bueno, no, entonces mejor por equipos de 3. En equipos de 3 me planteen, así como yo les planteé una forma de ejecución de una DPO, por ejemplo, para una implementación de una DPO, ustedes me implementen
uno para una empresa, por ejemplo, algo sencillo. Tampoco quiero que lo hagan tan robusto. ¿Vieron cómo era el que yo les enseñé? Era de una bitácora, se pasaba a un Excel y ahí ustedes pueden sacar como los objetivos planteados, pues, ¿no? Yo lo hice al revés. Yo lo hice del área de la parte de trabajo duro a la parte ya del objetivo. Entonces así es más fácil desarrollar los DPOs, pues no es lo mismo desarrollarlo, como les decía, de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Entonces es más fácil desarrollarlo de abajo porque ya tú sabes qué trabajo hay, qué trabajo se requiere y ser más específico. Entonces, ese es un ejemplo. Ustedes lo pueden desarrollar de muchas formas, no hay problema. Nada más lo único que quiero es que ustedes puedan aterrizarlo o algo, o sea, saber de dónde sale esa información, cómo la sacaron, cuánto la sacaron, cómo la sacaron. Entonces, la próxima clase, somos 29 ahorita. Bueno, 28, porque yo estoy 27. ¿9 equipos de 3? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Donde planteen una implementación. De acuerdo, profe. ¿Mande? Bueno, entonces en 9 equipos de 3 donde se plantee una implementación de cómo sacar objetivos de acuerdo a datos, ¿vale? ¿Alguna duda, algún detalle, alguna pregunta, objeción? Profesor, nosotros vamos a formar nuestro equipo, ¿verdad? Sí, ustedes. Pues aquí los que están, de acuerdo a ese trabajo que presenten en la próxima clase, yo les voy a pasar lista. O sea, si ustedes están en un equipo, van a saber en dónde están. Los que no estén en el equipo, ya lo van a tener en cuenta. Lo pueden. Les digo, no quiero que les lleve algo, no sé, 3 días hacerlo, sino es algo sencillo, que ustedes lo entiendan y que lo sepan aterrizar. Puede ser cualquier forma. Yo les enseñé una forma tal cual del WhatsApp, pasarlo a un Excel y de un Excel ya plantearse ahí, ¿sabes qué? El objetivo es las ventas, ¿no? El objetivo es, no sé, pero yo lo tengo ya aterrizado, pues, ¿no? Ahora ustedes quiero para que lo entiendan y lo desarrollen y lo puedan ustedes aplicar. ¿Cómo lo van a aplicar? Pues, ¿no? Yo lo entiendo de esa forma, así que es la forma que tal vez a mí me funcione, pero a ustedes les puede funcionar de otra forma, no hay problema. O sea, la cuestión aquí es que seamos lo más flexibles para poder entender cómo es el proceso, ya sea de forma, el orden de alguna forma no altera tanto el producto, el final o el resultado, porque ya vimos que sí tiene un hilo, entonces a ustedes les va a ayudar a poderlo seccionar y decir, mira, vamos a hacer en forma de esto, trabajamos de esta forma, lo implementamos de esta forma, porque ya está trabajado, pues, ¿no? Ya ustedes lo están viendo, lo están palpando y pueden decirle, no, es que no lo hice así porque esto, lo puedo trabajar de esta forma porque me funciona más. Entonces, de acuerdo a eso, es como ustedes lo pueden trabajar. ¿Está bien? Profe, una pregunta. ¿Puede mostrar nuevamente su formato del de WhatsApp para tomar como un ejemplo de cómo lo voy a hacer? Ese formato, es un formato especial. Ese formato nada más es un formato así como en general. No quiero que lo tomen de ahí. Ese nada más es un ejemplo. No se basen en eso. Háganlo ustedes como ustedes entiendan. No hay problema. O sea, yo nada más les enseñé una forma, pero ustedes háganlo como lo entiendan, porque esos datos son muy específicos de lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, ¿no? O de lo que se estaba trabajando ahí. Ahora quiero que ustedes lo hagan de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente, porque el detalle es ese, que necesitamos que ustedes, de lo que ustedes vayan a recabar, sea la información. O sea, yo te puedo explicar mi formato, pero porque es de algo que yo estoy trabajando. Si tú me explicas tu formato, tú tienes que explicármelo de algo a lo que tú estés trabajando, pues, ¿no? Yo lo voy a entender al mío, pero al tuyo, pues necesito que tú me lo expliques. Entonces quiero que sí, por favor, lo que les enseñé, eso es una cosa. Ahora quiero que ustedes me enseñen el que ustedes van a desarrollar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profe, entendido. De acuerdo. Entonces, bueno, para ya cerrar la clase voy a pasar lista. Nada más, un favor, ¿pueden prender sus cámaras un momento?
Ok, muchas gracias. Ahora voy a pasar lista y ya para. A ver, Mitzi Melissa. Presente, profe. Ok. Braulio. Presente, profe. Mónica Guadalupe. Castellano Santiago Brenda. Chávez Santiago Sebastián. Presente, profe. Marisol. Cruz Marisol. Díaz Gallardo Dulce María. Besales Álvarez Keila Paola. Dulce María, ¿sí está? No, ¿verdad? Keila Paola. García Rodríguez Pedro. Presente, profe. ¿Sí me escuchaste? Sí. Velázquez Fabián. Laura Alicia. Jafet David. Jafet David, ¿no está? Guerra Regalado Vidal. Presente, profe. Gutiérrez Jiménez Eloísa. García Daniel Alberto. González Aguilar Amairani. Presente. Gutiérrez Martínez Isabel. Presente, profe. Hernández Natividad Ana Gabriela. Hernández Natividad Juan Carlos. Berta Karina. Presente, profe. Jiménez Torija Sofía. Presente. Okay. Osorio María Isabel. Santiago José Alan. Presente. Luis Fernando Olivera. Presente, profe. Martínez Cruz Ariana. Presente. Matza Jade. Presente. Carvajal Mayra. Mendoza Carvajal Mayra. Presente, profe. Morales Darina. Presente. Moreno González Axel. Muñoz Díaz Daniel. Martínez Gutiérrez Enrique Domingo. Enrique Domingo no está. Noyola Peralta Antonia. Orozco Gómez Eder Daniel. Presente, profe. Orozco Pérez Kenia. Selene Jocelyn. Presente. Sergio Faustino. Presente, profe. Paz Santiago Nadia Sinaí. Ramírez Humano Andrea. Ruiz Chávez Sofía. Presente. Ramos López Gabriel. Ramírez Vázquez Samuel. Sánchez Hernández Pedro Hernán. Presente, profe. Sánchez Castro María Belén. Presente, maestro. Santiago Pedro Ángel Josué. Toledo Montoya Jonathan. Presente, profe. Vázquez Cruz Manuel de Jesús. Presente. Vázquez Gómez César. Vázquez Obdulia. Velázquez Salinas y Tayetsi Carolina. Y Zárate Gaistardo Kitsi Andrea. Y Jazmín Vázquez Gómez. ¿Cómo? Ah, ok. Jazmín Vázquez Gómez, ¿no? Es que casi no te escucho, Jazmín. Profesor, ¿sí me escuchó? ¿Quién es? Vázquez Cruz Manuel de Jesús. Sí, estás, ya. ¿Alguien más Gracias. que haya sacado? Marisol Cruz, profe. ¿Cómo? Marisol Cruz. Marisol. Sí, ya está.
¿Alguien más? Creo que ya. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Iniciamos con esto. Entonces, equipos de 3 y con eso voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Para que ya se nos da. Profesor. Profe, Dígame. todavía no ha agregado actividad en la plataforma, ¿verdad? De esta Para unidad, el siguiente ahorita la módulo. voy a agregar. De esta unidad todavía no. También me quedé con la duda respecto al primer módulo para ver si Ahorita voy a checar voy porque se supone avanzando. que ya lo había subido y no sé por qué no se subió. Ahorita checo por qué no se está subido y ya apenas me volvieron a decir otra vez. Entonces voy a checarlo y ya te aviso cuando ya esté, ¿de acuerdo? Bueno, porque la tarea, lo último, la tarea 2, pues no sé si lo consideró todavía. Lo revisé, déjame checarlo porque se supone que ya lo habían entregado, entonces déjame ver y ahorita te digo, no, ya no lo pude revisar más a detalle y ya le comenté al coordinador y me dijo que lo iba a revisar, nada más faltaba eso. Y ya te aviso, ¿va? Por favor. Sí, para más que nada, ¿no? Ver, pues, si vamos avanzando y, pues, si no, o si hay algo que hacer para no, quedar atrás con los trabajos o con materia. De acuerdo, no te preocupes. Está bien, profe, gracias. Sí, Marisol, dime. Profe, ¿ya va a dar calificaciones o todavía no? Ya, ahorita ya las iba a subir, pero no sé qué pasó. Se supone que las subí desde el fin de semana, pues ya estaban, pero dice que no se pudieron subir. Entonces ahorita voy a checar por qué no están en el Moodle ni en el otro, no me acuerdo cómo se llama la otra plataforma. Y ya les aviso cuando ya hayan quedado para que ya lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Ahorita no tengo mi computadora, si no se los decía así nada más, pero déjenme revisar. Ya ya para que ya quede en el Moodle y ya lo puedan tener ustedes en su plataforma. ¿Está bien? Entonces les aviso cuando ya quede, ¿vale? O también Vale, pueden gracias. mandármelas al WhatsApp, Gracias. ¿no se puede? ¿Al qué? ¿Al WhatsApp? Ajá, también digo, ¿no? Es que creo que, a nosotros nos comentaron que no era correcto mandarlo por WhatsApp, que mejor era por la plataforma y en todo caso checarlo personalmente, ¿no? Ah, sí, está bien. Para evitar detalles, sí. Ok, entonces les aviso, por favor, y así quedamos, ¿vale? Para la próxima clase. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, excelente tarde.